Buen día, el nombre de nuestra crónica es Relatos que marcaron en la historia de Colombia. Mi grupo está conformado por Tatiana Castro, Laura Arévalo y quienes habla Brenda Pato. Para la realización de esta actividad se tuvo en cuenta la salida al claustro de San Agustín y basado también en la lectura denominada que entendemos por derechos humanos y derechos fundamentales, escrito por Marta Lilia Acuña. Se recopilaron dos historias de esta salida. Quien relata estos eventos de la historia del país es Jesús Abad Colorado, fotógrafo colombiano que durante 25 años ha retratado el conflicto de este país y ha sido testigo del dolor de las víctimas que ha dejado esta guerra. Buen día, en el primer caso de hoy vamos a observar que es un menor de edad reclutado forzosamente. Él no quería debido a que temía de su seguridad y el de su hermana. Esto pasó por el simple hecho de estar en el ejército, mataron a su hermana y ahora la familia no lo quiere perdonar. Se puede observar que afecta al individuo en los derechos humanos, tanto en la integridad, la seguridad y la teneidad de la persona, basándose en las necesidades básicas de la persona, afectando su entorno y su alrededor. En esta historia la causa se puede ver en el reforzamiento de reclusión social de este individuo y el efecto es el rechazo de la persona hacia su familia. Por medio de esta historia se pudo identificar que al implicado directo le habían dado una advertencia para no enfrentar las consecuencias que afectaban a su familia, ya que estaba enlistado en el ejército. Por medio de esta historia podemos identificar que se le vulneraron el derecho fundamental de la libertad e igualdad, libertad de conciencia y la honra, y por medio de los derechos humanos, la libertad y la seguridad que no tenía el joven en ese momento. Y está la dignidad en el instante en que se obtiene la discriminación, la exclusión y malos tratos entre los mismos del ejército. En la integridad se da en el momento en que se realiza ya sea de manera física o moral, afectando la protección del humano. En el ámbito de la libertad se da cuando se obstruye la opinión y la expresión, no debe existir el irrespeto. Y según el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto sostiene que la vulneración de la libertad basándose en los derechos humanos se ve afectada en todos los ámbitos y el entorno. En el factor de seguridad, ya que se manifiesta la falta de protección y no garantiza los derechos del individuo, se manifiesta debido a que no se obtiene solución a estos casos y ninguna prevención. Por otra parte, se analizó que en este testimonio es a nivel privado, por lo tanto no se obtiene mayor conocimiento de lo acontecido después del caso, desconociendo si existe o no una restitución de derechos ni la forma en que se realizó. Particular manifestación de este padre adolorido duró poco, pues las autoridades trasladaron el cuerpo a medicina legal y el camión a un solar lejos de la plaza. Sin embargo, Carvajal siguió allí y se encontró con el ya expresidente Álvaro Uribe. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, esto hubiera pasado. Ustedes hubieran dejado que se investigara y yo personalmente a usted le entregué una carta en la finca de Ubérrimo. Sí o no se la entregué. Después hice una protesta en una inauguración de un colegio infantil. Después le hice una protesta a usted en el centro de convenciones. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. La persona que estaba ahí comenzó a investigar el asesinato de mi hijo
La fiscal la cambiaron y enseguida la otra fiscal cerró el caso porque a ustedes no les conviene, porque a él lo llevaron en un helicóptero de Bucaramanga por orden de Álvaro Diego Tamayo Hoyos para asesinarlo en el Tarra. ¿Usted me deja hablar? Sí, hable. Diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. A su mamá y a su hija sin dejar rastro alguno. Dice que fue la guerrilla quien se la llevó, ya que 2 años antes su esposo también desapareció y fue hallado muerto. Bueno, lo cierto es que la mujer fue hallada dentro de una fosa y no se sabía dónde estaba, sino que le preguntaron a la mamá que cómo sabía que la podían hallar allí y ella dijo que por medio de un sueño su hija le había dicho en dónde encontrarla. Rosalba y Jamie Alejandra, abuela y nieta, unidas a través de un rosario, el que Gloria Milena Aristizábal, la mamá de Jamie, la hija de Rosalba, en la foto están sacando los restos donde está enterrada. Es un hueco muy pequeño, la asesinaron los paramilitares. El cráneo está junto al lado del fémur y debajo del cráneo, cuando lo sacan, está el rosario. Y la abuela dice: el rosario que le di a mi hija, el rosario que le llevaba a mi mamá. Gloria Milena Aristizábal era madre de 4 hijos que quedaron bajo el cuidado de su abuela, doña Rosalba Aristizábal. El padre de los niños, José Alberto Franco, también fue asesinado el 30 de agosto del 2000. A Gloria Milena la desaparecieron el 4 de mayo del 2001. La exhumación es en julio del 2007. 3 de julio del 2007. Al exponer este segundo caso y teniendo en cuenta como base la lectura hecha por Lilia Acuña, podemos identificar que algunos de los derechos fundamentales que fueron violados en este caso fue la desaparición forzada, la tortura, el secuestro, atentando a la integridad y el libre desarrollo de la personalidad. Fortaleciendo dichas palabras, la desaparición forzada de personas es prohibida por el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. La desaparición forzada es un delito penal prohibido por la Ley 589 del 2000. Frente a esto, el Acuerdo 124 del 2004 contempla beneficios a las víctimas de secuestro y desaparición forzada en el Distrito Capital, estableciendo beneficios tributarios en salud. Último en Noticias Caracol. 7 de la noche, 40 minutos. Mucha atención. El gobierno y las FARC cocinan un nuevo acuerdo, esta vez sobre otro de los temas más sensibles para el país: las desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Noticias Caracol acaba de conocer detalles de este eventual nuevo acuerdo. Jenny Navarro, ¿cuáles serían los alcances? Buenas noches. Lo primero, tanto el Estado como la guerrilla se alistan a reconocer la desaparición de miles de colombianos en estos 50 años de conflicto. Este reconocimiento implicaría sin duda el rastreo en todo el país de esos sitios en donde podrían estar los restos de esos miles de colombianos desaparecidos por todos los actores del conflicto armado. Se trabaja sobre el mecanismo de búsqueda, una verdadera papa caliente, ya que tenemos una comisión de búsqueda en el país. El segundo, un censo de desaparecidos. Y el tercero y más polémico sería precisamente el de si los miembros de la fuerza pública podrían hallarse como responsables de estas desapariciones forzadas también. Sin duda, será un acuerdo que será promulgado en los próximos días y que dará una luz de esperanza a las miles de familias que esperan a sus seres queridos. El tema de la desaparición forzada se vuelve significativo. Conforme a datos manejados por la Fiscalía General de la Nación, en Colombia más de 50.000 personas han sido desaparecidas por causas vinculadas al conflicto. Veamos el siguiente informe especial. Estamos repitiendo tanto que ya debería ser parte del himno nacional. Solo este año han matado 22 líderes, y eso que vamos en marzo, apenas 2 de marzo. ¿Cómo nos rinde, no? El año pasado mataron a 80, eso quiere decir 1 cada 4 días. Y si contamos desde 2002, son 500 los asesinados. Acá nos encanta coleccionar muertos. Al igual que la vida, la paz es un proceso que nos depara muchas sorpresas. ¿Y hasta cuándo vamos a estar bloqueados por la discusión de si hay paramilitarismo en las regiones? Las víctimas del conflicto armado colombiano tienen derecho
a la verdad, la justicia y la reparación integral. A ser reparadas de manera adecuada, diferenciadora, transformadora y efectiva, a escenarios de diálogo institucional y comunitario, a un trato digno y respetuoso, a que el Estado les dé protección y garantice la vida en condiciones de dignidad, a solicitar y recibir atención humanitaria, a participar en la formulación, implementación y seguimiento a la política pública de prevención, atención y reparación integral, a un enfoque diferencial que reconozca sus características particulares, a la reunificación familiar cuando por razón del conflicto se haya dividido el núcleo familiar, a ser informados de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relacionados con su caso, a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, a la restitución de la tierra si fueron despojados de ella, a la información sobre las rutas y medios de acceso a las medidas ordenadas en la Ley de Víctimas, a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos en los que tengan un interés como partes o intervinientes, y derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. Para concluir, pudimos identificar en las historias el dolor y la desolación que viven los campesinos, indígenas, comunidades negras y ciudadanos más humildes del país, envueltos sin querer en una guerra que no les pertenece, en la que los involucrados, los actores del conflicto, para despojarlos de sus sueños y de sus tierras. Para los desplazados, las masacres, los desaparecidos y el abandono y el dolor de las familias que solo quieren vivir tranquilamente, pero se encuentran en medio de una guerra y se convierten en fichas movidas por personas poderosas que están a kilómetros de distancia y solo los ven como víctimas ocasionales de sus intereses.